Bueno, vamos a continuar. Let's continue. Creo que ya no van a entrar más leak, ¿no? Creo que ya no. Solamente somos 13. There's no problem. We are going to upload this video to YouTube. Yeah. So let's start. What is synchronic and diachronic dichotomy in Saussure? Synchronic dichotomy, according to Saussure, will be how language will be studied in a determinate time, yeah? In a time. For example, we can study how we talk right now. Podemos hablar de cómo estamos hablando y cómo nos estamos expresando en este momento. It can be for a period of time, for example, during 2020, I don't know, during the 20th century, yeah, could be, right? That is synchronic. And diachronic will be how language changed during time, right? During time. Entonces, como vemos en las imágenes están haciendo relación, especialmente estas dos, la de arriba y la de abajo, al cambio que tiene el lenguaje durante el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vemos que el lenguaje, por ejemplo, en principio se expresaba con formas jeroglíficas y ahora ya tenemos diferentes formas de representación como son los acrónimos, ¿no? Okay, so let's continue. Next, it says, do you think COVID has changed language? Who can participate? Luis, maybe? Luis, do you think COVID has changed language? Or Jair? Nelson, Tamar, Víctor. Creo que, lo voy a decir en español, porque All es right. más fácil. Yo creo que sí, porque antes podíamos hablar, digamos, frente a frente uno a otro, podíamos hablar. Y ahora tenemos que textearnos más que todo con texto de diferente forma. Yeah, that's interesting, right? But beside that, it says that COVID has changed language, not only that in the expressions of oral or written language, it also changed in the way we use the words. For example, we have this, it's a study from the Oxford Corpus. As you can see, it was made in December 2019 to March 2020. It says frequency per million tokens. So as you can see, in December, coronavirus was used as so few, right? Per million tokens here, right? Climate was so. Brexit, do you know what Brexit is about? ¿Saben a lo que se refiere el Brexit? Bueno, es un problema de Europa, ¿no ve? Un problema social europeo, ¿ya? Y impeachment también, ¿no ve? Fíjense cómo estas cuatro palabras que atañen a la sociedad van cambiando en la frecuencia de uso por millones en cuanto a tokens, o sea, en cuanto a escrituras. Fíjense cómo diciembre va cambiando y coronavirus para marzo de 2020 ha subido prácticamente a 1.900 millones, ¿no? Sería así, 1.900 millones. La frecuencia de cómo se ha ido presentando esta palabra y cómo se ha ido escribiendo esta palabra. ¿Qué nos está diciendo esto? Cómo las personas están dándole importancia o le están dando mayor énfasis a esta palabra porque está representando un hecho en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos está mostrando en este caso. Así de facilito, solamente con ver una palabra en la frecuencia de uso, puedo darme cuenta cómo es que las personas están asimilando o están viendo importancia mayor o menor o influencia mayor o menor de dichas situaciones en sus vidas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, let's continue. Okay, so it says, from COVIDiots to quarantine and chill, the pandemic has led to many terms that help people laugh and commiserate. This is according to Christine Rowe. She is the author
of this article that we are reading now. If you want, you can read that here. This is a link, right? So here we have some expressions that are coming from COVID vivences, all right? It says, for example, through history, challenging circumstances have given rise to new ways of expressing those challenges. We have here some of those expressions. For example, we have virtual happy hour. What do you think it means? ¿Qué significará virtual happy hour? Party, teacher? Digo, parties? Party, right? Maybe like a drinking game, virtual drinking game. Could be, yeah, could be involved with drinking or not drinking, alcoholic or not, right? But it's Because a happy in the hour, right? picture they look like they're drinking something. Yeah, sometimes, yeah. Co-video party. Notice, for example, in this co-video party, it's a morpheme change, right? ¿Notan? Aquí hay un cambio de morfema en esta palabra de co-video party. Si solamente quitamos esta EO al final, sale COVID, ¿no ve? Fíjense que es una construcción morfológica de la palabra que ya deja de ser video, sino ya es co-video party, refiriéndose a ese estado, ¿no? Entonces, una situación como el COVID ha generado cambios en la lengua, ¿sí? Co-video party, ahí está, ¿no? Nuestro co-video party. Quarantine and child. ¿Qué significará? Es más o menos como todos hemos estado por los meses de abril, mayo, por ahí. Es una expresión en realidad. Significa como stay and relax. Tiene más o menos ese significado, quarantine and child. ¿Sí? Quiere decir estado de cuarentena y estado de frescura, descanso, etcétera. Y es por eso que fíjense, incluso se han hecho esas camisetas ahí, que justamente se usan en ese ambiente, ¿no? Si estás en tu casa, pues no te pones una super blusa ajustada, digamos, te pones algo relajante, ¿no ves? También hay otras formaciones como esta, ¿no? Corona babies, ¿no? Corona babies. ¿Qué necesidad hay de decir corona babies si puedes decir tranquilamente babies? Obviamente es porque hay una connotación detrás de esta palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que son bebés que han nacido en este tiempo de cuarentena, ¿no ve? Donde estaba en explosión lo que es el coronavirus. O también son los bebés que van a nacer o ya están naciendo fruto de este encierro, ¿verdad? Una explosión, el boom, baby boom, ¿no ve? Entonces hay esa explosión de los bebés a causa de la cuarentena. También podemos ver acá que hay otros idiomas, por ejemplo el polaco, que han visto que la palabra coronavirus ya lo están trabajando como verbo, fíjense, ¿no? Entonces, coronavirus que trabajaba en su función, y ahí ya estamos hablando de sintaxis, por si acaso, que trabajaba como nombre, coronavirus, al cambiarlo ya como verbo, ya estamos añadiéndole significado a esto, a esta palabra, y estamos transformando nuestras expresiones. ¿Ok? Vamos a seguir. All right. Data. Right, it says, according to Fiona McPherson, the senior editor of the Oxford English Dictionary, back in December, coronavirus appeared only 0.03 times per million tokens. And the term COVID-19 was only coined in February, when the WHO announced the official name of the virus. But in April, the figures for both COVID-19 and coronavirus have skyrocketed to about 1,750 per million tokens. So this is reflecting the image that we've seen before, right? Entonces vemos aquí, por ejemplo, otra vez los datos que nos están mostrando cómo estas palabras están aumentando. Al aumentar una palabra,
ha surgido necesidades de los hablantes, que por esa necesidad es que se han generado las nuevas expresiones que hemos visto hace un momento, ¿no ve? Y, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, dice, if you are reading this, you are COVID, go home, ¿no? Entonces vamos a, esto, por ejemplo, como que no tiene contexto, no entendemos mucho, pero imaginémoslo que está pegado en un poste, ¿ya? Si lo vemos en un poste, ya tiene más sentido, ¿no ve? Porque entonces si estás leyendo esto, es porque estás afuera en la calle, ¿no ve? Entonces dice, you are a COVID, go home. Ahí ahora sí se entiende, ¿se dan cuenta? Entonces, es como las personas vamos cambiando nuestras palabras. También vamos a ver el uso de metáforas, por ejemplo, el cambio. Dice, McPherson calls the nuancing of already existing words can in some cases be subtly harmful. Word metaphors invoking bottles and front lines are being widely applied to the pandemic, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo estas metáforas, que ya habíamos visto qué significan y qué son, se han aplicado, por ejemplo, a esta situación del COVID y se han utilizado también en nuestro contexto como los que están en la línea del frente, nuestros héroes, los guerreros de la salud, etc. Son metáforas, ¿sí? Unidas junto con adjetivos que hacen referencia a estas personas. Sin embargo, si ustedes leen el artículo, dice, lamentablemente esto ya en un plano más social, ¿sí? Ha llegado a caer mal también a estas personas que son profesionales de la salud, porque ellos se sienten que el poder, o sea, la responsabilidad de trabajar esto que es el COVID está totalmente en sus manos, lo cual no es cierto, ¿no? Porque cualquier profesional de la salud no puede hacer nada si no tiene los recursos necesarios, ¿sí? Si no tienes, por ejemplo, un respirador, si no tienes camillas, si no tienes incluso los papeleos para saber quién es la persona a quien estás atendiendo y los recursos para atenderle, entonces poco realmente sirve todos los conocimientos que tengas para tratar a estas personas. Y es ahí donde entra en contexto la imagen que ustedes ven, From Heroes to Heroes, ¿no? Se dan cuenta ahora sí a qué hace referencia, ¿no ve? Es una protesta, o sea, somos héroes, nos les han puesto en el papel de héroes, pero al mismo tiempo esa metáfora de héroes les ha dejado toda la responsabilidad, toda la carga social a ellos, ¿no? Entonces, por eso dicen From Heroes to Heroes, porque obviamente gran parte de los sistemas sanitarios del mundo, me animaría a decir, han demostrado ser insuficientes ante esta pandemia. Vamos a continuar. Entonces dice, el nombrar básicamente lo que está pasando en el mundo, to name what's going on in the world, help us to discuss about. ¿Sí? Ahora se dan cuenta la importancia de darle nombre y de saber cómo usarlo, ¿sí? Al darle ese nombre o darle una categoría de adjetivo, de nombre, de verbo, etcétera, nos vamos a dar cuenta cómo la sociedad está entendiendo las cosas. Por ejemplo, este Blur's Day, aquí no lo hemos usado, ni lo vemos, pero en este contexto, como somos aprendices del idioma inglés, ¿qué significará Blur's Day? ¿Alguien me puede decir? Blur's Day, ¿qué significará? Hola. Algo así como día del resfriado, del estornudo. Interesante tu interpretación. Día de refugiarse, día de mantenerse encerrado. No, muy interesante. De los dos, miren, la interpretación que los dos están dando es, seguramente tal vez esta imagen les está influenciando, pero le están dando la interpretación de cuidado ustedes, de enfermedad y cuidado, ¿no ve? De resfrío, están asimilando con eso. Sin embargo, la palabra viene de cansancio, fatiga, aburrimiento. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Thursday. No importa si es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, es Thursday. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. A eso hace referencia. Es Thursday, un día cualquiera. ¿Sí? O sea, la traducción en español, ¿qué sería? Cualquier día. ¿No? ¿Ven? No tenemos en español una palabra
que se traduzca exactamente blurry, ¿se dan cuenta? Entonces, es como las personas van viviendo las cosas, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades negras lo han denominado al coronavirus Miss Rona. Are you with Miss Rona? Yeah? No. Oh, yeah. Right? Miss Rona. Por ejemplo, en comunidades hispanohablantes hemos visto estas dos expresiones, por ejemplo, covidiota, coronaburro, ¿no ve? ¿Sí? Y también podemos ir más allá y analizar quiénes son los que han popularizado o cómo es que se ha popularizado estas expresiones. Hay otras expresiones también como quas por quarantine and sanit por sanitizer, ¿no? En vez de estar sanitizer, dices directamente sani, ¿no ve? Ahora, no solamente es en formas escritas o habladas que las palabras van cambiando y se van mostrando, sino también es a través justamente de estas imágenes que tenemos aquí, que son los emojis, porque los emojis en la actualidad están mostrando formas de comunicación que el lenguaje verbal, tanto escrito como oral, no están logrando satisfacer, ¿sí? Como esos lenguajes, como la forma comunicativa verbal, oral y escrita no están logrando satisfacer, los emojis se han vuelto los auxiliares y complementos paralingüísticos de estas formas comunicativas. Entonces tenemos aquí este emoji que es del COVID, ¿no? Digamos, si estás enfermo, le mandas esto y con esto ya te das cuenta cuál es su estado de ánimo, ¿no? Preocupación, tristeza por el COVID alrededor, etc. Incluso hay otros que son mucho más animados, como estos que ven aquí, ¿no? Es el mismo COVID, ¿sí? Ya que está de moda el COVID, pues es el mismo COVID, pero con diferentes acciones, ¿no? Y ahí vas llevándola. Bien, eso es el tema de hoy. Como se dan cuenta, hablar de un sujeto virtual es hablar sobre el lenguaje en sí. Tendríamos que trabajar hartos temas para poder entender realmente cómo es que el sujeto virtual se está cambiando en la actualidad. Tendríamos que delimitar nuestro sujeto de estudio a adolescentes o jóvenes estudiantes del STEM o profesionales, etcétera, o quiénes son los que están hablando, por qué medios, cuál es la forma, etcétera. En este caso hemos trabajado lo que es el COVID como una forma de ver cómo esta enfermedad pandémica ha afectado al lenguaje en sí, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que el lenguaje va a ser necesariamente la forma de expresión de la vivencia humana, ¿de acuerdo? Preguntas. Questions? Questions? No questions?